Hola, hoy aprenderemos cómo hacer una cola de sirena a medida. Está hecha con material para la piscina, así que se puede utilizar con un monofin para cualquier medida. Empezaremos aprendiendo cómo hacer el patrón para poder hacer estas colas para todos los tamaños. En este caso yo estoy haciendo la cola para mi hija Eva de 5 años y aquí pueden ver cómo ella se sienta sobre un pedazo de papel, que puede ser cualquier tipo de papel que tengan, hasta el papel periódico, y voy a marcar toda la silueta de sus piernas hasta más o menos la cintura y del monofin, también indicando dónde van las rodillas, las cuclillas. Hasta estas marcas es importante porque la silueta que marcaron es solamente como guía para darle la forma a la cola. Con las medidas es que van a crear la verdadera línea por donde se va a coser. Van a tomar todas las medidas que ven aquí y las van a dividir entre 2. Y esos son los números que van a traducir sobre el papel de esta manera. Esta es la mitad de la medida de la cintura, de la cadera, de las rodillas, en fin. Y van a utilizar lo que dibujaron de la silueta para guiarse y crear la verdadera medida que tendrá esta cola. Entonces seguirán esa forma que ven ahí, pero uniendo los puntos que han creado con las nuevas medidas. Cabe recalcar que yo hago estas cosas un poquito distinto a todo el mundo. Yo he cortado por las líneas que marqué, porque a mí me gusta marcar sobre la tela exactamente la línea por donde debo coser. Yo después a mi línea le agrego cierto ancho para poder tener sitio donde coser. Pero a mí me encanta tenerlo al borde y poder marcar la tela exactamente donde tiene que pasar mi aguja. Especialmente cuando coso cosas que son elásticas, porque el punto que se necesita es un punto de zigzag que toma un poquito más de espacio. Así que cuando tracen esto sobre la tela, recuerden que cuando la vayan a cortar tienen que dejarle por lo menos 1 pulgada o 2 centímetros más de tela para poder tener sitio donde coser. Ahora, esta cola se puede hacer toda completa de un solo material, pero yo quise hacer algo un poquito diferente y decidí utilizar un material para el cuerpo de la cola, para el lado de las piernas, y otro tipo de tela distinto con otro patrón para la parte de la cola. Así que pueden ver aquí que yo corté mi patrón y le agregué más o menos 2 centímetros de ancho a la parte de las piernas y 2 centímetros de ancho a la parte de la cola. Pero como les digo, la forma más sencilla de hacerla es hacerlo todo completo de un solo material. Quiero recordarles que si van a poner un monofin, tienen que hacer lo mismo que hicieron con las piernas y medir todo el diámetro, dividirlo en 2 y ponerlo y modificar el dibujo de la silueta que pusieron sobre su papel. Así que ahí pueden ver cómo yo le agregué un poco más para que pueda entrar bien mi monofin. Y ahora pasamos a la parte divertida. Aquí les muestro los materiales que voy a utilizar. Estoy utilizando 2 tipos de telas para nadar que son elásticas. Esos son materiales para gimnasia o para ropas de baño. Elástico y el hilo. Esos son los únicos materiales aparte de los que voy a utilizar como mi máquina de coser, tijera y en fin, que son cosas que siempre se utilizan cuando uno hace cosas de coser. A mí me gusta mucho el hilo Gutermann, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en realidad no importa mucho el ancho del elástico, pero a mí este me gustó, me pareció que no era muy ancho ni muy delgado, así que lo elegí. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer todo. Van a pasar su silueta sobre la tela, y en específico para esa parte de la cola hagan un arco, no hagan exactamente la forma de la cola, porque por ahí es que van a poner el monofin y no puede estar cosido cerrado. Aquí les estoy mostrando cuáles son los números y los tipos de costura que utilizo yo en mi máquina. Para mí es el número 4 en zigzag y he utilizado un pie que ayuda a que mueva la tela. Es un pie especial para la máquina, pero pueden obviarlo. Y aquí quiero mostrarles cómo queda la cosida que he elegido en zigzag, que es especialmente para telas elásticas. Así que este paso es específicamente para las personas que han decidido utilizar 2 tipos diferentes para la cola y para el cuerpo de las piernas. Y lo primero que van a hacer son unir esas 2 partes. Una vez que tengan unidas esas 2 partecitas de la cola de las piernas, van a poner sus 2 pedazos grandes
cara a cara con los dos lados derechos tocándose y van a empezar a coser. Pero recuerden que tienen que coser por todo el lado izquierdo, todo el lado derecho y tan solo un poquito del lado de la cola, de la parte de abajo, porque como les dije antes, ese pedazo tiene que quedar abierto para luego poder poner el monofin. Ese pedazo lo van a doblar, como pueden ver aquí en el video, y lo van a coser independientemente para que, como les dije, quede un hueco. Es aquí donde hice la prueba de cómo se ve la cola con el monofin para asegurarme de que entre, así que ahí ven la foto, todavía no está lista de la cintura. Y en otro video les voy a mostrar cómo poner este elástico, es muy sencillo. Y aquí está el detalle del producto terminado sin el monofin. Ahí pueden ver un tipo de tela, ahí está el otro. Y ahí está la cintura con el elástico. Y quiero mostrarles cómo se ve esta cola sobre mi bebé. Y ahí está Eva con su cola, se le ve hermosa, ya estaba súper feliz y emocionada y ya quiere probarla en la piscina. Si les gustó este video, denle me gusta o like. Si creen que puede ayudar o inspirar a alguien, denle compartir o share. Y si quieren ver más videos, tutoriales y todo tipo de videos acerca de ser mamá, les invito a suscribirse a mi canal, Mamá y Bebés. Gracias, hasta la próxima.